Bienvenidos a EWTN Noticias, amigos. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Estos son los titulares. Reviviremos los mejores momentos del viaje del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos. La Iglesia anuncia la fecha de la fiesta de San Pablo VI. Y tendremos una entrevista con el gerente de relaciones de Catholic Relief Services sobre una interesante iniciativa humanitaria. Empezamos el programa con un resumen de todo lo que se vivió durante el viaje apostólico del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos. Veamos. El Papa Francisco viajó el domingo 3 de febrero a los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose así en el primer pontífice en visitar la península arábiga, cuna del Islam. El avión que transportó al Santo Padre aterrizó en el aeropuerto presidencial de Abu Dhabi, donde fue recibido por el príncipe heredero, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, además de dos niños que le entregaron al Santo Padre un ramo de flores y le dieron la bienvenida en español. Te felicito por el español. Al día siguiente, el lunes 4 de febrero, el Papa Francisco realizó su visita oficial al príncipe heredero en el Palacio Presidencial de Abu Dhabi. A su llegada, el pontífice fue escoltado por la Guardia Presidencial hasta el acceso principal del palacio. Posteriormente, el jeque Zayed acompañó al Papa hasta el interior del palacio, donde mantuvieron un encuentro privado. Por la tarde, el Santo Padre visitó la Gran Mezquita, una de las más grandes y emblemáticas del mundo islámico. Allí estuvo acompañado en todo momento por el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, una de las figuras más prominentes del Islam. Tras visitar el mausoleo, el Santo Padre se dirigió junto con el gran imán al claustro principal de la mezquita para participar en un encuentro privado con los miembros del Consejo Musulmán de Ancianos. Finalizado el encuentro, el Papa Francisco se trasladó al Founders Memorial, donde se realizó un encuentro interreligioso. Ahí el Santo Padre hizo un llamado a la fraternidad entre religiones, a cuidar la familia humana y a sostener una relación interreligiosa basada en la educación y la justicia. Además, el obispo de Roma volvió a rechazar con firmeza todo extremismo religioso y toda violencia ejercida en nombre de Dios. En el nombre de Dios Creador, En el nombre de Dios Creador, hay que condenar sin vacilación toda forma de violencia, porque es una grave profanación usar el nombre de Dios para justificar el odio y la violencia contra el hermano. No hay violencia que encuentre justificación en la religión. religiosamente justificada. El momento cumbre de este encuentro, en el que participaron alrededor de 700 representantes de 12 religiones, llegó con la firma de una histórica declaración conjunta entre el Papa y el Gran Imán, en la que rechazaron toda violencia en nombre de la religión. En el texto también se afirma que las violencias en nombre de la religión son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos. Al día siguiente, martes 5 de febrero, la comunidad católica de Abu Dhabi recibió al pontífice en la Catedral de San José, una de las dos iglesias ubicadas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, el pontífice celebró una multitudinaria misa ante aproximadamente 120.000 fieles católicos y cerca de 4.000 musulmanes en el estadio Zayed Sports City de Abu Dhabi. En su homilía, el Santo Padre reconoció sentirse asombrado por el modo en que la comunidad católica de Emiratos Árabes Unidos vive el Evangelio. Tras concluir la Eucaristía, el Papa Francisco se dirigió al aeropuerto presidencial de Abu Dhabi para dar por concluida su visita apostólica a este país. Antes de abordar el avión, el pontífice se despidió del príncipe heredero, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Luego, dio gracias a Dios por el 8º centenario del encuentro entre San Francisco de Asís y el sultán Al-Malik Al-Kamil, y afirmó que visitó esta nación como un hermano que busca la paz con los hermanos. Sorprendentes imágenes que nos recuerdan, entre otras cosas, que los seres humanos están buscando a Dios también a través de sus expresiones religiosas, expresiones que tienen sentido en el encuentro con Dios, con nosotros, un encuentro que se da en la libertad porque Dios respeta la conciencia de las personas y también, por lo tanto, la Iglesia en su anuncio del único Salvador que ha sido dado justamente a los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor.
Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información sobre lo que dijo el Santo Padre en el avión papal durante su retorno a Roma desde los Emiratos Árabes Unidos. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da gusto saludarles desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Espero que ustedes estén muy bien. El Papa Francisco concluyó su histórico viaje a los Emiratos Árabes Unidos. Fue la primera vez que un pontífice visitó la península arábiga y aunque fue un viaje breve, fue muy significativo. El Papa participó en un importante encuentro interreligioso, firmó una declaración a favor de la fraternidad humana junto al gran imán de Al-Azhar y celebró una misa ante más de 100.000 fieles católicos. Prácticamente todos son extranjeros que trabajan allí. Como ya es tradición, en el avión de regreso hacia Roma, el Papa contestó algunas preguntas a los periodistas que lo acompañaban. En primer lugar, el Santo Padre expresó sus impresiones sobre el viaje, habló de los gestos de bienvenida que recibió en Abu Dhabi y agradeció la grande acogida que calificó como gestos de buena voluntad. El Papa destacó también que Emiratos Árabes Unidos es un país moderno que ha recibido muchas personas de diferentes pueblos para trabajar. Además, el Papa Francisco calificó la religiosidad que se vive allí como un islamismo abierto, no cerrado, sino de diálogo, un islamismo fraterno y de paz. Y agregó que la educación para la paz es un deber. Sobre el documento que firmaron, el Papa explicó que se hizo con espíritu del Concilio Vaticano II y que fue aprobado por el teólogo de la Casa Pontificia. Este texto se preparó con mucha reflexión y oración durante todo un año y se basa en la fe en Dios, que es Padre de todos, Padre de la paz, que condena toda destrucción, todo terrorismo. Por otro lado, el Papa abordó la cuestión de la reciente carta que Nicolás Maduro le envió solicitando que el Vaticano sea el mediador en la situación de Venezuela. El Papa Francisco recordó la mediación que San Juan Pablo II realizó entre Argentina y Chile, que evitó una guerra inminente, hecho que calificó como un acto valiente. Sobre la carta, el Santo Padre dijo que aún no la ha leído y que verá qué se puede hacer, pero que para que se dé una mediación debe haber la voluntad de las dos partes, que deben ser las dos partes las que pidan esta mediación al Vaticano. El Papa concluyó que en la Santa Sede están siempre dispuestos. Y con estos deseos de paz me despido por hoy. Seguiremos de cerca esta posible mediación vaticana y les mantendremos al tanto. Informó para ustedes desde Roma, NWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Adelante, estudios. Gracias, Mercedes, por la información. Y en su habitual audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco hizo un balance de su reciente viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos. Escuchemos. Agradezcamos al Señor este momento de gracia que ha sido el viaje a los Emiratos Árabes Unidos y recemos para que crezca la fraternidad en todos los creyentes en Dios, incluso entre estos y los no creyentes, y todas las personas de buena voluntad. Muchas gracias. Por otro lado, el Papa Francisco ha establecido que la Iglesia Católica celebrará cada 29 de mayo la memoria del Papa San Pablo VI en el calendario general romano. Veamos. A partir de este año, cada 29 de mayo, la Iglesia Católica celebrará la memoria de San Pablo VI en el calendario general romano, según lo establecido el Papa Francisco mediante un decreto de la Congregación del Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos. En el estatuto también se especifica que esta nueva memoria debe inscribirse en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y de la liturgia de las horas. Por otro lado, se informó que se escogió el 29 de mayo como fiesta del Santo Pontífice, ya que ese día se recuerda la fecha de su ordenación presbiteral, llevada a cabo en 1920. Y que no se escogió el 6 de agosto, día de su fallecimiento, porque se celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. Como se recuerda, el Papa Francisco aprobó en mayo del 2014 la beatificación de San Pablo VI y su canonización se llevó a cabo el 14 de octubre del 2018. San Pablo VI ya tiene fecha en el Santo Oral y nos recuerda la gran misión que Dios le dio de culminar el Concilio Vaticano II, un concilio esencialmente misionero que busca activar a todos los fieles de la Iglesia en esta gran misión. Una misión que la Iglesia ni nosotros podremos cumplir si no respetamos la altísima dignidad de la persona humana que es llamada por Dios a cooperar con Él en la procreación, en el venir a ser a la existencia de otros seres, imagen y semejanza suya, como nos recordó muy bien, llamándonos a respetar la verdad del acto conyugal en el gran documento Humane Vitae.
Ahora nos encontramos enlazados vía Skype con Augusto Miquel Trujillo, gerente de Relaciones de Catholic Relief Services, quien nos contará sobre una interesante iniciativa humanitaria conocida como el Plato de Arroz. Bienvenido a WTN Noticias, Augusto. Muchísimas gracias. Cuéntenos en qué consiste la iniciativa del Plato de Arroz y desde hace cuánto existe. Sí, el Plato de Arroz de Catholic Relief Services es un programa de la Cuaresma de poner su fe en acción. Empezó este programa hace 44 años y ahora está utilizado en 14,000 comunidades en 180 diócesis de los Estados Unidos y también con muchas otras personas en partes del mundo. ¿Y quiénes son las personas que se benefician de esta iniciativa? Esta iniciativa de CRS ayuda a personas en otras partes del mundo y personas de Estados Unidos que están sufriendo de hambre. Por otro lado, ¿cómo pueden las personas que nos ven a través de WTN Noticias colaborar con este proyecto? Personas que están viendo el WTN pueden ayudar a este programa de Plato de Arroz de CRS a unir sus oraciones, a unir sus ayunos y a unir sus donaciones para ayudar a estas personas. Pueden este año oír historias de personas que están en Guatemala, en Sri Lanka, en Sierra Leone, en Uganda y Gaza. Y pueden oír historias de gente que están sufriendo, pero gente que están recibiendo ayuda de la Iglesia Católica. Es un programa que nos pone alegre a ayudar a nuestra familia en otras partes del mundo. A través de Plato de Arroz de CRS recibimos 12 millones de dólares cada año para ayudar a estas personas, los más pobres del mundo. Y cada año los materiales de Plato de Arroz de CRS incluyen un calendario con reflexiones y oraciones, recetas de cocina, cuentos de esperanza de esos países que mencioné y una caja para recoger donaciones. Pueden poner sus dólares, sus monedas aquí para dar ese dinero a personas que los necesitan. Y pueden ver los materiales que tenemos en nuestra página de web crsplatodearroz.org o también pueden seguir a nosotros en nuestras páginas de redes sociales y puedes buscar CRS Español en Twitter, Instagram y Facebook. Y es otra vez CRS Español, no tiene la ñ. Gracias, Augusto Trujillo, por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a la comunidad de EWTN. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en Venezuela pide elecciones libres y que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. Obispos de Cuba advierten que el proyecto de constitución abriría la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos enlazados con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos trae información sobre la tolerancia cero de la Iglesia contra los abusos sexuales en este país. Adelante, Diego. Los saludos desde Ciudad de México. Y es que quería comentarle que los obispos de México continúan con su labor de escucha a las víctimas de abuso que han sufrido dentro de la Iglesia. Esto de cara a la reunión que las conferencias episcopales de todo el mundo se reunirán con el Santo Padre del 21 al 24 de febrero. En este sentido, el presidente de los obispos mexicanos, Monseñor Rogelio Cabrera López, se ha reunido ya con diversas víctimas, respondiendo al llamado que ha hecho el pontífice de atender y escuchar a los afectados para aprender de primera mano el sufrimiento que han soportado estas personas. Cabe resaltar que la Iglesia mexicana ha sido reiterativa en su tolerancia cero a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que se permitió en varios casos. En otra información, quería comentarles que dio inicio en la Ciudad de México el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México apoyada por la Arquidiócesis Primada. Dicha iniciativa consiste en que cualquier persona pueda canjear armas de fuego por un apoyo económico, así como juguetes bélicos por un material didáctico infantil. Todo esto con la intención de erradicar o disminuir los factores de violencia que afectan a la capital del país. Es por ello que el pasado 21 de enero, el atrio de la Basílica de Guadalupe fue sede del inicio de este programa, donde algunos capitalinos
decidieron entregar voluntariamente sus armas. Al respecto, Monseñor Salvador Martínez Ávila, rector de la Basílica de Guadalupe, habló sobre el sentido cristiano de sí al desarme, sí a la paz. Escuchemos. En este recinto entendemos que el camino que mostró nuestro Señor Jesucristo siempre fue la paz, nunca fue la confrontación, nunca fue el odio, nunca fue causar la muerte a otros, y esta iniciativa expresa profundamente el sentido cristiano y pienso humano en general. Por otro lado, hace unos días, en la iglesia del Señor de la Cuevita, ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, arrancó la segunda parte de esta iniciativa contra el desarme. Al lanzar el programa, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México y encargado de esta zona, Monseñor Jesús Antonio Lerma, alabó dicha iniciativa, ya que fomenta la cultura de la paz en una de las regiones que más ha sufrido a causa de la violencia. En otras noticias, y antes de terminar, quería comentarles que las reliquias del patrono de la juventud mexicana, José Sánchez del Río, por fin se encuentran en México luego de peregrinar en Panamá en marco de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. La reliquia del mártir cristero fue acompañada por miles de jóvenes que, guiados por su ejemplo de valentía, asistieron a un viaje de fe en la JMJ. Esa es toda la información que tenemos desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo allá a todos en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Y en otras noticias, diversos grupos de la Iglesia en Venezuela pidieron a los organismos del Estado convocar a elecciones libres y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. A través de un reciente comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana, la Confederación de Religiosos y Religiosas de Venezuela y el Consejo Nacional de Laicos exigieron a los organismos del Estado a convocar a elecciones libres y legítimas para retomar el rumbo democrático, permitir el ingreso de ayuda humanitaria al país y detener la represión contra los ciudadanos, para que de esta forma se logre la recuperación del Estado de Derecho, la reconstrucción del tejido social, la producción económica, la moral en el país y el reencuentro de todos los venezolanos. Asimismo, el texto precisa que esa ruta de transición hacia un proceso electoral debe hacerse de forma pacífica y con los instrumentos presentes en la Constitución Nacional para evitar más sufrimientos. Además, los miembros de la Iglesia Católica solicitaron que se concedan los permisos necesarios para que Cáritas de Venezuela y las diversas instituciones eclesiales de promoción social puedan ayudar a los más necesitados. Por otra parte, el comunicado enfatiza que es moralmente inaceptable la creciente represión por parte del régimen de Maduro, la violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias y selectivas, particularmente a los menores de edad. Finalmente, los representantes de la Iglesia en Venezuela invitaron al pueblo a participar en la Eucaristía del próximo domingo 10 de febrero para orar por el país bolivariano. Por otro lado, en Cuba, los obispos advirtieron al pueblo que el proyecto de constitución que será sometido a referéndum abriría la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba advirtió al pueblo cubano que el proyecto de constitución que será sometido a referéndum el 24 de febrero podría abrir el camino para que en el futuro se reconozca como matrimonio la unión de personas del mismo sexo con todas sus prerrogativas. De igual manera, los prelados señalaron que los parlamentarios tampoco tuvieron en cuenta la opinión mayoritaria de la población sobre el matrimonio, porque aunque en el nuevo proyecto se eliminó la definición de matrimonio como la unión entre dos personas, los artículos 81 y 82 del mismo abren la posibilidad del matrimonio homosexual. Ante esto, los obispos señalaron que se debe respetar que la mayoría de los cubanos valoran el matrimonio y la familia según el orden natural, y es necesario que ese deseo no se vea frustrado ni en el presente ni en el futuro con la introducción de formas jurídicas que no respondan a lo que el pueblo expresó en la consulta popular que se hizo la primera vez en el 2018. Finalmente, de cara al referéndum del 24 de febrero, la Conferencia Episcopal Cubana animó a los cubanos a dar un voto responsable y de conciencia para contribuir a la edificación de su sociedad.
Los obispos en Cuba sonando la alarma. Harán bien las autoridades en prestar atención. Y nos vamos hasta Colombia, donde se encuentra nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae información sobre la reciente asamblea de obispos en esa nación. Adelante, Lida. Hola, estimados amigos, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá, lugar donde precisamente se desarrolló hasta el día de hoy la 77ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. En esta oportunidad, el tema central, la dimensión social de la evangelización. Durante los 5 días de este encuentro, los prelados reflexionaron sobre la realidad del país, la paz social y el papel del cristiano en la política. Asimismo, establecieron líneas de trabajo sobre los criterios de acción para una pastoral estructurada, orgánica e integral. En el marco del trienio tercero de este plan global de la Conferencia Episcopal de Colombia, hemos abordado la incidencia de la Iglesia y del Evangelio en la acción pastoral del episcopado y de la Iglesia en Colombia. Y en este marco hemos reflexionado en esta asamblea plenaria la dimensión social de la evangelización y el mundo de la política, que no significa la política partidista o participación activa de los jerarcas de la Iglesia en la vida política, pero sí entender que los principios del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia deben tener una incidencia directa en los líderes políticos que se confiesan y se profesan cristianos, pero también en todos y cada uno de los bautizados que tenemos el derecho y el deber de una participación activa, consciente y responsable de nuestro deber ciudadano. En esta asamblea también hubo oportunidad para el encuentro y el diálogo con personajes de la vida pública y política del país, como el presidente de la República, Iván Duque, y el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo. Con el presidente, los obispos abordaron temas relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo, la familia, la educación, la equidad, la situación humanitaria del país y la salida negociada al conflicto armado. El procurador de la Nación, por su parte, destacó el papel de la Iglesia y del cristiano en la recuperación de la moral y la ética al servicio de la política, especialmente en un momento delicado como el que vive Colombia. La otra cara de la paz es lo social. Y en lo social la ética juega un papel fundamental. Los grandes desafíos de Colombia, particularmente en este momento, tienen que ver con la reducción de la desigualdad. Y para reducir la desigualdad se necesita una política pública, social, sobre todo en aquellos territorios donde no llegó el Estado, que curiosamente son los territorios que estuvieron en zonas de conflicto y que si no actuamos van a seguir en zonas de conflicto, agudizándose la problemática de la presencia de los actores violentos, de la exclusión sociopolítica, del incumplimiento de una cantidad de acuerdos que no necesariamente fueron los acuerdos con las FARC, sino los acuerdos de la modernización social de Colombia. Aquí necesitamos multiplicar la oferta social del Estado, gobernada por principios éticos, y ahí creemos que siendo la Iglesia una institución que tiene tal vez una de las mayores presencias territoriales en Colombia, tiene que ser aliado de la institucionalidad pública en la construcción de unos escenarios de paz que solo tienen sentido si multiplicamos y fortalecemos la oferta social del Estado. En otras noticias, les comento que también se llevó a cabo la primera reunión del año del Consejo Episcopal de Paz, en la que 25 arzobispos, obispos, junto al nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Luis Mariano Montemayor, y miembros de la Comisión de Conciliación Nacional, abordaron temas relacionados con la implementación de los acuerdos con las FARC, los diálogos con el ELN, los asesinatos a líderes sociales y las acciones eclesiales a implementar frente a la difícil situación humanitaria que vive el país. En el marco de esta reunión hablamos también con el obispo de San Vicente del Caguán y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, quien afirmó que la Iglesia colombiana sigue orando por la vida y la pronta liberación de la hermana Gloria Narváez, religiosa colombiana que fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 en Malí, África, por miembros de Al Qaeda. Queremos ante todo solidarizarnos con la familia de la hermana Gloria Cecilia Narváez Argote, con su querida comunidad religiosa, las franciscanas misioneras de María Inmaculada, y unirnos a una bella campaña de oración que les fue propuesta por el Papa Francisco desde hace ya desde su visita a Colombia. La hermana este próximo jueves va a cumplir 2 años de haber sido secuestrada en Malí, África, y el Papa nos ha sugerido y pedido a todos como una bella cadena de oración, pidiéndole a San José la gracia de la liberación de la hermana.
y qué bello hacerlo también en este contexto donde el Papa se ha reunido con líderes religiosos musulmanes en esta visita apostólica que ha realizado a los Emiratos Árabes, para invitar a los hombres y mujeres de todos los pueblos y de todas las culturas para que estrechemos un abrazo de comunión y de fraternidad entre las grandes religiones y que nunca sea la violencia lo que los medios para relacionarnos, sino la búsqueda sincera de la paz. Isabel, Eddie y estimados televidentes, estas fueron las principales actividades de la Iglesia Católica en Colombia. Seguiremos trabajando para traerles más novedades. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Adelante, estudios. Gracias, Lida, por la información y oraciones por la paz en Colombia. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden que nos pueden seguir en las redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta pronto.